Yo empecé a hacer teatro porque no podíamos hacer política. En realidad, a mí me gustaba el teatro, pero cuando me llamaron por si quería colaborar con el grupo, me llamó Ramón Gomis exactamente, en realidad nos reuníamos porque era para arreglar el mundo. Yo recuerdo ensayos, meses y meses de ensayos de una obra de Pedrolo que se llamaba Homes y no, o de Esperando a Godó, que sabíamos que no la haríamos nunca. Sabíamos que no haríamos nunca la obra de Pedrolo porque no nos la iban a autorizar, y sabíamos que con mucha suerte podríamos hacer 3 días de Esperando a Godó, pero no más. Claro, es un momento en que existe una ley que hace que más, no sé si eran más de 5 o más de 6 personas juntas, reunidas, era ya una asociación ilegal, aunque estuvieran hablando de la primera comunión de la niña y estuvieran juntos. Había que pedir permiso, y en un sitio donde no tenías que pedir permiso, por lo menos para ensayar, era el teatro. Entonces los ensayos terminaban en largas discusiones políticas en las que efectivamente arreglamos el mundo. Después, ciertamente había una oposición, una contraposición, si uno quiere, al teatro comercial, pero yo creo que era en realidad menos importante que la parte política. Sabíamos que pertenecíamos a un movimiento que se llamaba Teatro Independiente. ¿Independiente de qué? Independiente en realidad de todo, de cualquier institución, de cualquier programa cultural, porque no existían ni instituciones teatrales ni programas culturales. Cuando yo empecé a hacer teatro, hacía, creo que 5º o 6º de bachillerato, y quería ser profesor de latín. O sea que nunca pensé que eso sería el paso a ser profesional más tarde. Después, bueno, o yo elegí el teatro o el teatro me elegí a mí, no lo sé muy bien. Cuando empezó, no recuerdo un momento de decisión consciente de decir, bueno, me voy a... Eso que uno dice, bueno, me lo digo yo y lo voy a decir a mis padres. No lo recuerdo, seguramente no existió ese momento, pero no, era una lucha en sí mismo. De repente hacer a Salvador Espriu encima del escenario era un acto revolucionario, pero no por lo que hacíamos nosotros, porque lo convertían, sobre todo los del otro lado, en un acto revolucionario, ¿no? La censura previa, la censura del montaje, todo lo que venía después tenía una carga política que a la fuerza nos cargaba a nosotros también políticamente. Así como dices bien tú, en Andalucía de repente había mucha adscripción al PC, porque era también una manera de coordinarse. Cataluña eres del SUC y se acabó también, pero era mucho más a nivel individual. No entraron tanto los partidos políticos. Sí, en cambio, tuvo una cierta influencia, por ejemplo, la CNT, el saber que teníamos que cargar, descargar, montar, cuando digo montar las luces, pero cuando digo montar las luces quiero decir montar los 4 o 6 focos que después de mucho esfuerzo conseguíamos comprar de segunda mano. Ese espíritu itinerante, ese mesianismo, si uno quiere, de acudir a los pueblos pequeños y a las ciudades e intercambiar experiencias entre nosotros, era lo que teníamos en común, pero en realidad lo que teníamos en común es que éramos todos antifranquistas y queríamos expresarlo teatralmente. La famosa velada poética del Circo Price, donde todos los poetas catalanes por primera vez salieron a recitar. Bueno, yo llevaba un cañón, recuerdo. La presentación del disco de Guillermina Motes sobre los cuplés catalanes, pues llevaba un cañón y ayudaba a montar la luz, estaba en la mesa. Salíamos de ensayar de Horta y nos íbamos a la Cava del Drac a ver los espectáculos de cabaret pequeñitos que montaba Josep Anton Codina. Éramos muy pocos y nos conocíamos todos y empujábamos todos hacia el mismo lado. Después eso se fue multiplicando, pero al principio éramos muy poquitos. Yo no creo que hiciéramos objetivamente buen teatro.
si es que objetivamente el buen teatro existe. Es decir, si alguien tomara una filmación de lo que hacíamos en ese momento, bueno, era un teatro lleno de carencias, lo cual no quiere decir que no fuera fundamental y que no fuera importante. Estaba supliendo una parte, digamos, de la conciencia colectiva, de la conciencia cultural colectiva, que no se podía llenar durante el franquismo de ningún otro modo. Entonces la complicidad llegaba a extremos casi poéticos. Es decir, todos sabíamos que una sábana colgada no era una sábana, era una bandera. Lo sabía hasta el censor, que es el que decía, bueno, esto es una bandera. Decías, no, perdone, esto es una sábana. Si llegábamos a convencerle y la sábana quedaba colgada, no hacía falta explicárselo al público. El público sabía el significado de esto. Es decir, se estableció una especie de lenguaje común, de simbología común, y es el mayor momento de complicidad. Por eso digo que objetivamente puede que ese teatro artísticamente no tuviera muchos puntos, pero nadie ha dicho que el teatro tenga que tener una estética determinada o que no pueda ser muy útil de otra manera. Todas nuestras referencias, que fueran desde Brecht hasta Grotowski más tarde, eran puramente fotográficas. Algunos habíamos tenido la suerte de acudir alguna vez al Festival de Aviñón y se acabó, todo era pasado por primer acto, todo eran los artículos que hacía José Monleón, los que hacía Xavier Fábregas, los que hacía Gonzalo Pérez de Olaguer, lo aprendíamos a través de eso. Entonces Brecht, también pasado en parte por Ricard Salvat, era muy importante porque era la base del teatro político. Entonces, eso llevaba a un tipo de actuación menos retórica. El teatro español, incluso el teatro catalán, el poco que había después de los años 40, o empiezan los años 40, se llena de retórica. Pero se llena de retórica porque se llena de retórica las Cortes españolas y se llenan de retórica los presentadores de radio y los locutores de radio y los comentaristas del Nodo y el teatro que en los años 30 en España da fenómenos como Margarita Xirgu o La Barraca, es decir, que se plantean la interpretación desde otro punto de vista. Entonces, de repente eso se paró en seco y entró la retórica con los principios fundamentales del movimiento, que no se movía nada, pero era absolutamente retórico, y eso contaminó muchísimo el teatro. Yo creo que contaminó incluso una parte del teatro independiente, pero era más el teatro independiente de Madrid que el teatro independiente que hacíamos en Cataluña, que era infinitamente más humilde y más desprovisto de todo. Es decir, en Madrid había una escena comercial y no tan comercial. Léase Luis Escobar primero, léase José Luis Alonso, que hacían un teatro de arte que tampoco era absolutamente comercial, pero los grupos independientes podían reaccionar contra, por decirlo de alguna manera, un establishment teatral. Nosotros es que el único establishment teatral que teníamos era el Romea. Hay también una mirada hacia afuera que no es forzosamente hacia el extranjero. Y en eso el teatro independiente estaba profundamente dividido. Yo recuerdo tener casi que ocultar que había ido a ver a Fernán Gómez al Teatre Fortuny de Reus, por ejemplo, ¿no? O a Bódalo haciendo Romance de Lobos. Porque como tenías que ocultar que te gustaba la copla, hasta que salió Vázquez de Montalbán y entonces de repente todo el mundo pudo confesar que le gustaba la copla y que cantaba coplas, pero había unas ciertas cosas que quedaban como adheridas estéticamente al franquismo y que no había manera de arrancarlas y no había manera de separarlas. Pero a mí me parece que durante esa época oscura hubo toda una serie de gente, empezando por Luis Escobar, repito, y terminando por Ricard Salvat, que intentaron hacer un trabajo profesional muy serio, con muchos inconvenientes, con muchas prohibiciones.
pero Fernán Gómez y Bódalo eran extraordinarios, tanto como la gente que podíamos ver desde fuera. También había una profunda necesidad de formación. Si queríamos, por lo menos, terminar una buena formación, teníamos que buscarla fuera. O yo, por lo menos, la encontré fuera. Primero, los grupos de comarcas, lo que llamamos comarcas, estaba o liderado o tenía siempre algunos componentes de universitarios, tenían un poco el mismo perfil, que eran universitarios que eran o de Reus o de Tarrasa o del sitio donde fuera el grupo independiente, que estudiaban en la universidad en Barcelona y los fines de semana volvían al lugar de origen a lavar la ropa y a ensayar, básicamente. Claro, tenían infinita más fuerza los grupos de Barcelona, hasta que apareció, yo diría que hasta que apareció Xavier Fábregas, de algún modo. Es decir, Xavier Fábregas fue el que dio carta de existencia a distintos grupos que estaban fuera de la capital, que estaban fuera de Barcelona. Y yo recuerdo estrenar el Wojciech en Reus, en el, no sé qué año debía ser el 70 o el 71, y ya vino Carmen Serrallonga, que era la traductora, vino María Aurelia Capmany, es decir, ya empezaban a trasladarse la gente de Barcelona también a comarcas, empezamos a hacer giras, eran unas giras muy cortas, en muy malas condiciones, pero no importaba. No importaba porque de la misma manera que nosotros nos acercábamos a la política a través del teatro, lo mismo hacia el público. El público no juzgaba tanto la calidad estética de lo que estábamos representando como lo que se llamaba en esos momentos el mensaje, es decir, el contenido que se diría ahora de lo que estábamos explicando y que no podía naturalmente escuchar en ningún otro sitio. El Grup d'Estudis Teatrals d'Horta fue importante, yo diría, por su tamaño y por su repertorio. Es algo que nace en un teatro, en un centro, digamos, lo que se llamaban los centros católicos, y de ahí evoluciona hacia un teatro más laico, hacia un teatro, en el caso del Grup d'Estudis Teatrals d'Horta, muy musical. Y algunos de los alumnos de Estudis Nous fuimos, Teresa Lozano, por ejemplo, y yo, formamos parte del Grup d'Estudis Teatrals d'Horta durante 3 años casi. Hicimos La Fira de la Mort, L'Ombra de l'Escorpí, pero después se separan, digamos, los caminos. En realidad, el Lliure nace porque unos cuantos queríamos unirnos para hacer teatro y sobre todo porque encontramos un local, por absoluta casualidad, ¿no? Estos son momentos en que el azar, porque el conocimiento de que existía el local del Lliure fue un día que Fabià y yo estábamos paseando, subíamos por el Paseo de Gracia y él encontró un compañero de Mili, del servicio militar, que le dijo: «Ay, tú que te dedicas a eso del teatro, yo tengo un suegro que es presidente de una cooperativa de consumo que tienen un local y ya no saben qué hacer con el teatro. ¿Por qué no vas y lo miras?» Y cuando vimos el local ahí nos entraron verdaderas ganas de ponernos juntos y de arreglar ese local. El Lliure, por una parte, seguía el modelo fundacional del Piccolo Teatro y, por otra parte, seguía también un cierto modelo, que es el modelo que había conocido Fabià en Polonia, que es el modelo del teatro estable, de los teatros del este, que aún siguen siendo el mismo, ¿no? Que tienen una compañía, que tienen un taller para construir decorados, que tienen un taller para construir vestuario. Hay una cosa importante en el teatro independiente, que es un cierto síndrome de excursionismo que teníamos todos. Nunca sabías dónde, sobre todo en Barcelona, nunca sabías dónde llegarías a representar, a dónde llegarías a hacer la obra. Es decir,
a lo mejor 15 días antes conseguías hacerlo en los jesuitas de Sarriá o en los salesianos. Y el público se iba enterando también, iba siendo excursionista, el público nos iba siguiendo. Y había una fuerte necesidad de quedarse quieto, de que la referencia para ir una vez a ver un espectáculo y otro segundo espectáculo y otro tercer espectáculo no fuera un milagro que ocurriera en el mismo sitio, sino que fuera una cosa normal, igual que uno tenía ganas de hacer Shakespeare, hacer Romeo y Julieta, que casi era un pecado hacerlo en los años 70 teniendo otras cosas contra las que luchar y contra lo que había que explicar. Durante muchos años los espectáculos se parecían todos ocurrían en un país imaginario donde un dictador imaginario oprimía a un pueblo imaginario, todo tenía que ser imaginario. Entonces llegaba un momento que ya uno no puede más del imaginario, necesitaba concretar, pero lo más casi físicamente posible, ¿no? El Serrallonga y la Semana Trágica son dos ejemplos de intentar recuperar el pasado desde puntos de vista muy distintos, pero explicarnos nuestra historia. Pero eso empezó a ocurrir también en la novela. Se empieza a escribir novela histórica que hasta ese momento no se escribía. Yo creo que nos empezó a pasar a todos y era una especie de antecámara de la liberación que podríamos tener después. El GREC 76 fue una reafirmación de la legitimidad de haber llevado un discurso teatral durante muchos años y que ese discurso creciera y eso alimentara el nuevo teatro que se hiciera para el público. Y lo curioso es que en el GREC 76 confluyen gente muy diversa, es decir, desde los que estábamos empezando al Lliure hasta actores de televisión y de teatro más profesional, léase l'Àngels Moll, léase Rosa María Sardá. De repente, Juanjo Avellán, que no era ni siquiera profesor del instituto, es decir, de repente nos juntamos todos. Nadie era ni más profesional, ni menos profesional, ni más independiente, ni menos independiente. Y yo creo que de ese espíritu salió el teatro que siguió. Había muchas cosas del teatro independiente que queríamos dejar. Una era esa itinerancia, otro era el tipo de repertorio, otro era el hecho, todos intentábamos soñar que algún día podríamos vivir de eso, mientras que cuando hacías teatro independiente no solo sabías que no podías vivir, sino que te parecía mal, como en ese momento tenía un estigma la mayoría de los actores que hacían televisión. Hacer televisión era de alguna manera colaborar con el régimen o hacer teatro completamente descafeinado. Yo creo que en nosotros era más importante el hecho de dejar una serie de pesos que no la herencia que teníamos. Sí es cierto que intentábamos tener un rigor que no existía demasiado en determinadas compañías, pero eso es también muy relativo, porque estamos hablando de un momento en que la compañía Núria Espert estaba haciendo Jean Genet o estaba haciendo La extraordinaria Yerma. Es decir, que había un poco de todo. Yo creo que ese momento es bastante irrepetible porque todos empujábamos en la misma dirección. Luego unos eran más de un color, otros de otro, pero la flecha hacia donde caminábamos era para todos la misma, y no solo en el teatro, en la literatura, en la pintura, en la música, todos estábamos de acuerdo. Después empezamos a ponernos en desacuerdo, pues lo mismo que la política. Y en cuanto se pudo hacer el primer meeting en el camp del Barça, el Palacio de Deportes, se acabó la militancia excursionista, por suerte, y se acabaron los países imaginarios con un dictador imaginario, también por suerte. A mí me queda el empuje y sobre todo yo creo que queda un cierto espíritu crítico. Es decir, un texto, nosotros nos prohibíamos a nosotros mismos hacer un texto porque nos gustaba o porque teníamos ganas, porque es esa frase de me apetece.
no te podías permitir que te apeteciera una cosa. Después, eso no arreglaba nada ni solucionaba nada, pero tenía que cumplir unos determinados requisitos de discurso moral y de discurso político. Eso me queda. Eso, en el momento en que decido hacer un texto, o incluso el total de una programación, siempre busco esa última utilidad para alguien, aunque luego sea un acto inútil, pero yo creo que es un buen punto de partida.